Vamos a preguntarle entonces al ministro Jorge Nieto cuál es la condición en la que están hoy día nuestros damnificados, en qué punto de la emergencia nos encontramos y cuáles son las labores que ya no tienen que ver, como bien dice Ricardo, con el atacar la emergencia directamente, sino con la planificación de lo que se viene. Ministro Nieto, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Gracias Ricardo, Patricia, buenos días. Bueno, las lluvias no van a cesar, pero no van a tener la intensidad que han estado teniendo y supongo que eso permite hacer un tipo de trabajo distinto. Ya vimos cómo Trujillo empezó a limpiarse, sufre todavía de una crisis de agua complicada, esperemos que Piura se empiece a secar. ¿Cuál es el plan de acción de ahora en adelante? ¿En qué faceta estamos? Bueno, para no olvidarme luego, en el caso puntual de Trujillo, la ministra Jovín ha pedido una provisión permanente de tuberías y otros elementos para que se restablezcan los servicios básicos. Eso debe estar empezando el día de hoy. Han llegado también unos camiones cisternas, ¿cierto? Para poder ayudar a la población, ¿no? Para ayudar a la población en estas circunstancias, pero al mismo tiempo restablecer la normalidad del servicio, ¿no? Bueno, miren, estamos en una fase en la cual hay, por un lado, todavía hay atención de emergencia muy importante. Sí. En efecto, van a seguir las lluvias con menor intensidad en Piura y van a tender a concentrarse cada vez más en Tumbes, van para allá, eso es lo que dicen los pronósticos. Claro, lluvias de menor intensidad son una buena noticia, pero para la gente que vive en el Bajo Piura no es una buena noticia. El agua todavía no se retira de esos lugares. Todavía no se retira. En la última lluvia de hace 2 noches, que nosotros esperamos que fuera muy complicada, no lo fue tanto, pero igual afectó en el caso del Bajo Piura, Narigualá, Pedregal, Chato Grande, Chato Chico. Hay vías de comunicación que quedaron cortadas. Por lo menos 8 puntos en la carretera vimos en el sobrevuelo que hicimos, y eso supone volver nuevamente al trabajo con los helicópteros para proveer a esta gente. Pero tenemos ya los albergues constituidos, están trabajando, se están perfeccionando, porque vimos en el trabajo de los albergues que había que tener un espacio de salud, se está trabajando eso. Estamos también reforzando el tema de la seguridad, porque finalmente la vida sigue en su bueno y en su malo, y entonces hay que trabajar en eso. Se está proveyendo de alimentación, hemos avanzado mucho en la provisión de alimentos a la población, y al mismo tiempo que se hace esto, que se perfecciona lo que estamos haciendo, tenemos que entrar en una fase de normalización de la vida. Pues la vida continúa. La vida continúa. Y parte de la reestructuración y el remedio después de la tragedia es que la vida continúe, que la gente pueda, a pesar de la precariedad en la que está viviendo, ir a su trabajo, ir a su colegio, empezar a vivir como antes, ¿no? Volver a su normalidad. Sí, a su cotidianidad. Y ahí hay temas que son fundamentales, que tienen que ver con esta fase, pero tienen que ver también con la reconstrucción. Mucha gente ha perdido su casa. Así es. Ha sido muy golpeada. Y seguramente vamos a tener nosotros un programa de empleo temporal con esta gente para que con ellos mismos, claro, sí, pero en el espacio de planificación urbana muy firme, puedan... Es una palabra clave, ministro, la planificación urbana, porque cuando hemos visitado, acompañado a los piuranos en estos momentos de desgracia, y de paso agradecerle al ministro las facilidades que a través de la Fuerza Aérea del Perú nos brindó para precisamente esos desplazamientos en la región, hemos verificado que el crecimiento de los últimos años, décadas de Piura, gracias a la bonanza económica, ha sido desordenado, como en casi todo el país. Hay lugares en los que definitivamente no puede volver a reinstalarse la gente. Desordenado y precario, sí, Ricardo. Hemos visto cómo vive la gente en el Bajo Piura. En realidad, si ves, son 4 espacios de láminas con un techo de lámina, de calamina, ¿no? Entonces, de verdad, la precariedad es muy grande. Un pueblito y un poquito más allá hay un anexo, y un poquito más allá otro una más, y otro más, desperdigados por un espacio que muy se inunda disperso fácilmente. Además, entonces, requerimos entrar en una fase en serio de planificación urbana del desarrollo de nuestras ciudades, porque si no, este desorden simplemente causa caos y finalmente causa los daños que estamos observando, ¿no? Pero, ¿cuántas personas están en este momento, si tienen el cálculo, ministro, por lo menos en Piura, viviendo en albergues? ¿Cuánto tiempo más van a tener que vivir ahí? El dato es difícil, pero estamos hablando alrededor de unas 18.000, 20.000 personas que están siendo atendidas en albergues. Le digo que es difícil, Patricia, porque pues hay gente que ve en la mañana al albergue cuando van a repartir los alimentos y en la noche se va a su casa. Claro. ¿No? Eso está ocurriendo y bueno, es parte de los temas con los cuales tenemos que trabajar. Bueno, que no finalmente es afectado, finalmente son afectados. Lo que no quiere decir que no sea damnificado, lo que pasa es que quiere vivir en su casa con agua, ¿no? Pero no tiene que comer, ¿no? Así es. Entonces, pero digamos, incluyendo esta población flotante que se
da en varios lugares, tenemos más o menos alrededor de 20.000 personas. 20.000 personas a las que se va a tener que atender en estas condiciones ¿durante cuánto tiempo? De distinta manera, yo supongo que tendremos por lo menos pues un mes por delante, por lo menos, ¿no? Hasta que se logre un nivel de normalización, hasta que los programas de empleo temporal comiencen a funcionar, hasta que el esfuerzo de reconstrucción sea, hasta que la gente tenga un pequeño empleo con el cual limpie su ciudad, barra su parque, reconstruya su pared que se cayó, etcétera, porque eso es parte de la normalización de la vida. No todas las casas que han sido inundadas y que se han caído, bueno, sobre todo no todas las que han sido inundadas, estaban mal construidas o estaban construidas en zona de riesgo. A veces el río ha salido por donde no debía también, por no haber estado encauzado. Exacto. Nos imaginamos que se requiere primero, como hemos visto en Trujillo, mucha mano de obra voluntaria para limpiar, ¿no? Bueno, mano de obra voluntaria y mano de obra también pagada en pequeños programas, porque la gente está necesitada de empleo. De acuerdo. Se va a abrir una fase también complicada con un tema que no vemos hoy como de manera obvia, que es el tema agrario. Hay miles de hectáreas afectadas, las hemos visto, Ricardo, en el sobrevuelo, son miles de hectáreas afectadas. Ahí va a tener que haber algún tipo de programa que compre deuda, que dé créditos, porque además parece ser que parte de las ventajas de esta situación complicada es que después de un huaico así, de una inundación así, pues la tierra queda muy fértil. Ajá. Y entonces cualquier cosa que se siembre crecerá. Entonces hay que ver ahí un programa rápidamente que permite enfrentar el tema agrario. ¿No? De acuicultura. También, en algunas zonas. Y estas, solo una preguntita muy concreta. Estas 18.000 personas que van a tener que estar ahí un mes, tal vez un poco más, ¿se sostienen con ayuda del Estado o se necesita que las donaciones no paren? No, la solidaridad necesitamos que continúe, porque ahora hemos tenido, digamos, para decirlo de alguna manera, una sobrecarga de solidaridad, pero la estamos administrando porque esto no va a acabar mañana. Así es. Esto va a continuar todavía un tiempo más y hay que estar prevenidos para eso. Felizmente estamos recibiendo mucha donación de las regiones, sobre todo agrarias, de Jaén, de Cusco, de Junín, de Huánuco, Ministro, que nos generan problemas logísticos, ¿no? Los cusqueños que han donado las papas, por ejemplo, sí, señor, tenían hay un reclamo, decía que no se está distribuyendo. ¿En qué almacenes está o ya se está distribuyendo esa papa? Hemos tenido problemas logísticos del siguiente tipo. Para cargar 50 toneladas necesitamos un avión de gran tamaño, pero un avión de gran tamaño no aterriza en un aeropuerto chiquito. Claro. Entonces no puede bajar ahí. Entonces tenemos que combinar aviones, naves más pequeñas, no podemos sacar toda la carga, se saca de parte en parte. Es un tema logístico que el COA, el Comando Operacional Aéreo, está tratando de resolver. Ministro, usted en una entrevista acaba de señalar que la naturaleza les impuso una agenda de emergencia, pero que ahora tienen que retomar precisamente la iniciativa. Y lógicamente pasa primero por un proyecto, por un plan de reconstrucción, que luego imaginamos va a ser consensuado. Pero ya existe una idea general, básica, de cómo va a ser esto. Bueno, estamos tratando de hacer el balance. Ministro, yo le voy a pedir que se quede haciendo el balance un ratito y después del corte nos contesta. Con 18, ministro, quedaba pendiente la respuesta respecto a la tarea que se viene luego de la emergencia. Bueno, pensar la reconstrucción. Lo que te decía es que estamos en la fase en la cual todavía están ocurriendo los fenómenos, necesitamos tener una mirada de conjunto, hacer el balance de cuánto, cómo, cuánto cuesta, dónde están las dañas, las afectaciones y sobre todo pensar cuáles son las obras sustantivas que hay que hacer para que esto no vuelva a repetirse, que me parece un tema central. No solamente reconstruir, es construir cosas que no se han hecho en décadas y que tenemos que hacerlas para que de aquí en adelante estas cosas no vuelvan a ocurrir. Claramente en el caso de Piura, por ejemplo, reservorios en las partes altas y medias de las cuencas de los ríos, de modo que el río... SNIP no se aprobaban porque decían un reservorio, ¿cuál es, el retorno que va a haber para el Estado cuando se construye un reservorio? Pues evitar que se inunde todo eso. Por un lado, pero por otro lado, tener un año de agua para la agricultura también, y para el uso humano. O sea, ahí hay un tema que tiene que ser mirado con mucha más precisión y es un tema que tiene que hacerse. El otro tema es el gran problema de que las ciudades tienen que estar acondicionadas urbanamente. El drenaje profundo es una necesidad, no es un reto menor desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica, porque es una zona desértica o fue desértica y tiene cierto tipo de declive, cierto tipo de educación del terreno, pero finalmente no hay nada que la ingeniería hidráulica no pueda resolver. Los holandeses viven debajo del mar y tienen los pies secos.
secos, como dicen ellos en su política. Entonces lo podemos hacer. Y junto con esas, digamos, grandes obras, hay lo que son centenas o miles de pequeñas obras en las cuales la gente tiene que tener programas de empleo temporal para reconstruir sus viviendas, para trabajar con ellos en la reconstrucción de sus casas. Hay gente que lo ha perdido todo. Esa gente tiene que ser ayudada. Y está también el tema de la agricultura. Hay inversión en la cosecha, en la siembra y la cosecha actual que ha sido perdida. Y también en la maquinaria que Piura es la región también de agricultura para la exportación, ¿no? Entonces hay maquinaria que se ha perdido y que también van a tener que ser de algún modo, no sé, vía créditos especiales. Tiene que haber programas que nos permitan ya no solamente recuperar la normalidad, que es la fase que viene, sino también, yo diría, construir una nueva grada civilizatoria en la vida urbana en el país. Tenemos que hacerlo. Estamos, Patricia, ante una posibilidad histórica. La desgracia nos trae una posibilidad, y es construir un espacio urbano amable para nuestra gente. Hemos recordado que, por ejemplo, ciudades que se tuvieron que levantar después de la Segunda Guerra Mundial totalmente bombardeadas, lo que hicieron fue levantarse mejor. Eso es un poco lo que tenemos que enfrentar de ahora en adelante. Ahora, le pregunto sobre el plano político, que también es importante. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que van a tener esta semana una cifra de la reconstrucción, y suponemos que con la cifra además algunos planes, no todos, de lo que se va a ir haciendo inmediatamente. ¿Este trabajo le corresponde al Ejecutivo o se tiene que convocar a las otras fuerzas políticas? El presidente habló de convocar a las otras fuerzas políticas para escuchar ideas. Casi todos han respondido de buena gana. Lucho Galarreta, vocero del fujimorismo, ha dicho que es una guachafería, que eso es solo para la foto. ¿Qué le diría a los grupos políticos en este caso? Mire, yo creo que sobre la base de una propuesta que el Ejecutivo haga, sobre la base de la conducción del Ejecutivo, que tiene que hacerse cargo de la tarea, hay que convocar siempre a todas las fuerzas políticas para enfrentar esta tarea juntos. Yo creo que el consenso es siempre un mecanismo necesario. Mientras más amplio sea, mejor. Y si ese consenso es para favorecer a la gente y a las ciudades para tener mejor vida, no creo que sea una cosa que deba ser rechazada por nadie que tenga un sentido no solamente humano, sino político de la situación. Obviamente, para rescatar la ironía de Galarreta, tiene algo de sincero, de interesante detrás, y es, tampoco puede caer en simplemente la foto, ¿no es cierto? Esa participación tiene que ser coordinada y tiene que ser real, se tiene que concretar en acciones para la ciudadanía. Y no hay ninguna duda de que esa responsabilidad es nuestra. De acuerdo. Es una responsabilidad del gobierno, como ha sido responsabilidad nuestra el atender la situación de emergencia desde el 15 de enero de este año. Y para atender esa responsabilidad que es nuestra, que la hemos asumido como tal, hemos sin embargo convocado a todas las fuerzas, y por lo menos en el caso de lo que hemos hecho nosotros, que es lo que me consta directamente, todos los partidos políticos, congresistas de todos los colores, han estado trabajando con nosotros. Es curioso porque se necesita más Estado y más sistema para enfrentar una reconstrucción que para enfrentar una emergencia. En la emergencia hay mucha solidaridad, sale lo bueno de la gente, las personas se ayudan, después la gente se empieza a impacientar. Después de vivir un mes en una carpa, la gente se empieza a impacientar. Y el Estado, si no responde con eficiencia, se generan descontentos que pueden terminar en convulsiones sociales. ¿Estamos preparados para eso? Ricardo mencionaba el tema de la planificación urbana, que es absolutamente indispensable. Bueno, ¿eso qué significa? Significa fortalecer un criterio del interés público, aquello que interesa a todos. En primer lugar, la protección de la vida humana, para saber dónde puede haber construcción, dónde no puede haber construcción, por ejemplo. Y en segundo lugar, significa un fortalecimiento de las instituciones del Estado. Necesitamos, para acometer esta tarea, un fortalecimiento del Estado, porque lo encontramos muy debilitado y tiene que ser hecho, porque eso es parte fundamental, como tú dices bien, de ese proceso de reconstrucción. Ahora, sí, ministro, quería aprovechar su presencia aquí para consultarle sobre un tema en el que usted precisamente es el titular del pliego, del sector. Usted es el ministro de Defensa de nuestro país, y tenemos a las Fuerzas Armadas nuevamente complicadas con un tema que nos retorna al momento más difícil en nuestro país, la lucha contra el terrorismo. Hay un fallo del Tribunal Constitucional que nuevamente abre el caso del Frontón. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes de esa decisión, de esa resolución, y cómo se va a responder?
Mire, los oficiales implicados en esta decisión tienen una estrategia jurídica y tienen derecho a que el Ministerio de Defensa apoye esa estrategia jurídica con el costeo de sus abogados y de lo que tengan que hacer. Yo creo que es un tema que el Tribunal Constitucional resolvió de una manera y ahora ha corregido una resolución anterior. Hay dudas sobre si eso es desde el punto de vista constitucional y jurídico correcto, y creo que esa es una duda que tiene que ser elucidada para que esta situación se resuelva. Yo creo que en general tenemos que, como se ha dicho muchas veces, asumir que ahí donde han habido problemas, delitos, tienen que ser sancionados, pero que en general lo que han habido son acciones armadas de las Fuerzas Armadas en defensa de la democracia y que también tienen que ser asumidas. Eran terroristas que se habían amotinado, habían tomado por las armas el penal. Había resistencia armada y por tanto habían acciones armadas que se estaban haciendo en defensa de la democracia. Un momento de lucha contra el terrorismo. Yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos y al mismo tiempo tener una valoración muy precisa de lo que estaba ocurriendo y resolver en consecuencia. Lo que sí le puedo decir es que el personal que tiene derecho a que el Ministerio de Defensa apoye su defensa, lo van a tener. Pero Jorge Nieto, como ministro, ¿tiene una evaluación, una visión de lo que pasó, de lo que debe pasar? Bueno, lo que yo pienso es que hay cosas que tienen que ser defendidas, pues. O sea, las Fuerzas Armadas desarrollaron acciones en defensa de la democracia. Estamos persiguiendo a nuestros militares que lucharon en esos años, los 80s y 90s, hasta ahora, imagínense. Tenemos ahí un tema hondo en el país. Yo creo que va a llegar el momento en el cual podemos hablar de esto con absoluta transparencia y claridad. Ya debería haber llegado ese momento. No podemos. Sí, seguimos en esta situación, digamos que tenemos que doblar una página y hay que hacerla todos juntos, razonando la situación. Todos los puntos de vista tienen que ser incorporados para resolver esa situación de un modo productivo. Ayuda mucho, ministro, que en situaciones como esta se pueda mirar a las Fuerzas Armadas desde otra perspectiva también, ¿no es cierto? Yo creo que si hay algo importante. Exacto, yo creo que es importante que en esta situación de emergencia las Fuerzas Armadas están ahí para servir a la población, y eso ha quedado tan claro que creo que ya podemos desprejudirnos de prejuicios de todos lados, ¿no? Y eso es muy valioso. Finalmente las desgracias tienen su lado valioso. Uno de los resultados de esta situación complicada para la población de varias zonas del país es que hemos visto el despliegue no solamente disciplinado, ordenado, sino también respetuoso. Absolutamente humano. De las Fuerzas Armadas en el país. Y creo que eso, ¿no?, ayuda a discutir de otra manera problemas que tienen que ser resueltos y cerrados. De acuerdo, ministro. Así cortita, chiquitita, de una palabra. Lo peor y lo mejor que ha visto en estos días. Lo peor, la infinidad de tareas que no hemos hecho en décadas. Incuria, falta de razonamiento sobre la población, falta de empatía con el ser humano. Una región, para hablar de esta Piura que se nos ha metido en el corazón, una región que ha tenido la más alta tasa de crecimiento en el país, que ha tenido la más alta tasa de crecimiento en América Latina en los últimos 15 años, encuentra una situación social como la que hemos visto, Ricardo. Eso no puede ser. Lo peor. Lo mejor, la abnegación y la solidaridad de todos, digo de todos. Hemos visto a políticos usualmente empecinados en enconar el debate, en generar fricciones, en ganar un titular con una frase altisonante, todos trabajando juntos por la situación, pero hemos visto a gente de todo tipo, desde la gente de las empresas, las clases altas, pudientes, colaborando, poniendo maquinaria, poniendo a sus técnicos, hasta la gente más humilde, trabajando por ayudar a sus hermanos que están hoy día sufriendo. Yo creo que hemos sacado un lado del país, del Perú, que no deberíamos olvidar que allí está y que es una enorme fuerza para seguir adelante con el problema que tenemos que resolver. Ministro, lo bueno es que lo peor es una tarea pendiente por resolver. Eso se puede arreglar. Y lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Y lo podemos hacer. Muchísimas gracias, ministro. Gracias, buena suerte en el trabajo. Patricia, gracias, se le vienen Ricardo. días difíciles. 7:28. Estuvo con nosotros el ministro de Defensa, Jorge Nieto, hablándonos de en qué punto vamos de la emergencia, y se viene la etapa larga, difícil y ardua, pero importantísima, de la reconstrucción en nuestro país. Pausa y volvemos.